La revisión del cuaderno va a ser al final de toda clase de recreo de ustedes. Vamos a tratar hoy día acerca de la Primera Guerra Mundial. Ya hemos visto en clase anterior cómo surgen los imperios. Cómo surgen los imperios dentro del sistema capitalista. Se va a hablar del surgimiento de imperios coloniales. ¿No? ¿Y por qué surgen estos imperios coloniales? ¿Por qué estos países donde se desenvuelve el capitalismo buscaron tener colonias a lo largo del siglo XIX? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Un simple afán expansivo, nada más. ¿Qué es lo que determinó que los imperios coloniales como Gran Bretaña, Francia, Japón, Estados Unidos buscaran tener colonias? La necesidad de materias primas y de mercado. Recordemos que la segunda revolución industrial va a favorecer la aparición de estos imperios coloniales. El capitalismo se va a desarrollar a un punto en que la producción alcanza niveles exponenciales. La producción de diversos artículos. Se comienza a utilizar el petróleo y la electricidad, fuentes energéticas muy intensivas. Entonces las máquinas, las fábricas de los capitalistas requieren una ingente cantidad de materias primas. La pequeña Europa, la pequeña y vieja Europa ya no puede abastecer toda esa instalación industrial. ¿Por qué? Sencillamente porque es un territorio reducido y porque las materias primas en este caso son escasas. Entonces, irán en busca de esas materias primas a Asia, a África y a América Latina. Entonces es por eso que tenemos pues Inglaterra o Gran Bretaña convierte a la India en su colonia, ¿no? A China la somete a través de la guerra del opio, toma el control de Sudáfrica a través de la guerra de los Boers, Australia, una serie de colonias que va a tomar. ¿Para qué? Para asegurarse materias primas. Igual Francia, Indochina, va a tratar de ocupar México, va a llevar a cabo la construcción del canal de Suez. Estados Unidos se apropia de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas. Japón entra al norte de China, a la región denominada Manchuria, y hay una guerra con Rusia, porque Rusia también buscaba el control de esta región. Entonces, ya tenemos a los imperios, o como dijo Hobson y luego Lenin, el imperialismo. Dicen ya el capitalismo entró en su segunda fase, en su fase final, el imperialismo. Se va a plantear de que el capitalismo tiene dos fases. Una primera fase de la libre competencia y una segunda fase monopolista. Esta segunda fase monopolista es el imperialismo. Y ahí vamos a tener a los imperios coloniales. En medio de esto, hay dos países que llegarán un poco tarde. Un poco tarde llegarán a esta fase imperialista. Alemania e Italia. Recordemos que en este momento se unifican. ¿Por qué recién ahí se unifican? Ven la necesidad, ven que los otros países capitalistas
más grande de ellos llamado Prusia. Tenían que unificar, era una necesidad si ellos querían continuar siendo parte del capitalismo. Igual en Italia también pequeños estados, Nápoles, Florencia, Génova, Venecia. Entonces, los capitalistas necesitan la unificación. En Alemania la logrará el rey Guillermo I de Prusia. Y va a ser una unificación que se va a rematar pues con guerra. Francia ve que es peligroso para sus intereses que Alemania se unifique. Y por eso a Prusia, que lideraba la unificación alemana, le declara la guerra. Y se produce la guerra franco-prusiana en 1871. En esta guerra, Francia, encabezada por Luis Napoleón III, piensa, espera destruir a Prusia e impedir con eso la unificación alemana. Pero Prusia demuestra tener potencialidad militar. Prusia derrota a Francia en la batalla de Sedan. E incluso el rey de Prusia toma como prisionero al emperador de Francia, Luis Napoleón III, y le hace firmar su rendición en Versalles. E inmediatamente después de esta rendición, en ese mismo palacio de Versalles, Guillermo I se hace coronar como Kaiser de Alemania. O sea, veamos cómo un hecho militar va a hacer la culminación de la unificación alemana. Cuando se buscan las unificaciones, por lo general, siempre se va a necesitar de guerra. No va a ser un proceso amable, vamos a unirnos, ¿no? Vamos a unirnos todos y todos van a decir, sí, estoy de acuerdo. Siempre va a haber quienes se van a oponer. Entonces acá, contra esa oposición lucha Guillermo I y termina coronándose Kaiser, humillando a Francia y además llevándose dos regiones, Alsacia y Lorena. Entonces, Prusia de esta manera logra la unificación alemana y Alemania, ya como Alemania, entra al concierto de las grandes potencias. Acaba de derrotar a uno de los imperios coloniales importantes, grandes. Pero no solo su problema va a ser con los franceses. Inglaterra está preocupada, puesto que la industria alemana genera productos de mayor calidad y más baratos que los productos ingleses. Entonces Inglaterra apunta a destruir a Alemania, porque en el mercado le estaba ganando con los mercados. Las herramientas, las maquinarias alemanas eran mucho mejores que las que producía Inglaterra. Alemania lo estaba superando. Recordemos que en Alemania, por ejemplo, se descubre el motor diésel, el motor de explosión, el motor petrolero. Entonces, jóvenes, eso va a hacer que Alemania no lo aventajen en el cuestión productiva. Entonces, Inglaterra ve la manera de destruir a Alemania. Claro, luego de esta guerra franco-prusiana, en Europa no van a haber guerra, van a abstenerse de guerra. Se va a dar un periodo denominado la paz armada. Inglaterra se arma contra Alemania. Alemania se arma también, viendo que los ingleses buscan el momento de aplastarla. Y Francia se arma para cobrarse la revancha con Alemania. Italia se va a unificar y ahí a eso se va a oponer el Papa y Austria, porque Austria tenía como vasallos a varios estados alemanes, a italianos.
se unifican, pero Italia no la veían pues tan peligrosa como Alemania. Por otro lado, jóvenes, en el centro de Europa se encuentra la región de los Balcanes, donde en la antigüedad floreció Grecia, donde luego estará el Imperio Bizantino, luego vendrán los turcos, y los turcos someterán a toda esa zona, pero en 1830, cuando se produjo la Revolución Liberal en Francia, Grecia hace una revolución para independizarse de Turquía. Se va a dar la independencia de Grecia. Y bueno, junto con Grecia se independizan varios países que están al norte de Grecia. Algunos de ellos quedaban dominados por Turquía. A mediados del siglo XIX se va a dar la guerra de Crimea. Ahí varios de estos países pequeños, llamados países balcánicos, como Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, van a zafarse del yugo turco y van a pedir la protección de Rusia y de Austria. Entonces, estos pequeños países van a ser disputados por Rusia y Austria, por la razón de que ellos tenían minas de carbón. ¿Y qué importancia tenía el carbón mineral para la segunda revolución industrial? El acero es una mezcla de hierro con carbón. Es una mezcla de hierro con carbón. Entonces ya las máquinas de la segunda revolución industrial son de acero. Ya no se utiliza el hierro quedó atrás, al menos en lo que es maquinaria pesada. Entonces va a tener importancia y comienzan a disputar. Ahora, étnicamente, racialmente, estos países y pueblos balcánicos están más cerca de Austria o de Rusia. De Rusia, porque son de raza eslava, ¿no? De raza eslava. Incluso hay un país balcánico que se llama Eslovenia, ¿no? Son países eslavos. En cambio, Austria es de raza germánica. Entonces, jóvenes, por eso que, digamos, ellos estaban descontentos, estos pequeños países, había muchos sectores descontentos porque decían de que como pues Austria, con el pretexto de ser protector de esos países, los dominaba, los controlaba. Querían zafarse de Austria y preferían al Imperio Ruso. Hablaban de la idea del pan-eslavismo, o sea, la unión de todos los países eslavos bajo la madre Rusia, diciendo que Rusia era la madre de todos los pueblos eslavos. Por otro lado ya el pangermanismo será una idea que se usará ya después para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Alemania y Italia dijimos que se unificaron tardíamente. Y si bien Alemania le había logrado quitar a Francia, Alsacia y Lorena, el problema era que el África ya se la habían repartido ya. Inglaterra, Francia, Bélgica, hasta España tenía una colonia que es Marruecos, ¿no? Los holandeses, y Alemania no tenía colonias en el África. Es por eso que el canciller de Alemania, el canciller de Kaiser Guillermo I, convoca a una reunión, a una cumbre, o a lo que ahora suelen llamarle cumbre, dicen, una reunión de esas potencias, de las potencias europeas. En esta reunión se va a llamar el Congreso de Berlín. En este Congreso de Berlín se plantea lo siguiente: la parte ya colonizada del norte y el sur, al centro de una franja desconocida,
Alemania propone que la parte del centro del África sea colonizada de manera ordenada para evitar guerras. Entonces, prácticamente ahí se van a repartir el centro del África. Y Alemania le va a tocar las colonias de Camerún, Níger y Tanganica. Camerún, Níger y Tanganica. Y ya pues a los demás, cada uno se ponen de acuerdo y se reparten. Ese es el imperialismo, joven. El reparto del mundo, así, de manera descarada. Claro que ahora lo hacen bajo otros pretextos. Ahora ya no hablan de colonia, porque ese término ya, como históricamente, esa manera, esa forma, ya ha quedado desenmascarada. Entonces ahora lo hacen bajo otros subterfugios. Derechos humanos, terrorismo internacional, armas de destrucción masiva, defensa de la democracia, proteger a la población civil, ¿no? Ya lo hacen de otra manera. Pero en ese tiempo no, pues en ese tiempo para la opinión pública mundial era normal que un país, una potencia tuviera colonias, nadie protestaba por eso. Bueno, entonces así tratan ellos de repartirse el mundo, pero ustedes saben, jóvenes, de que en esta situación en que los monopolios capitalistas compiten unos para destruir a otros, ¿no? Los monopolios del capitalismo no van a estar dispuestos, ¿no?, a compartir así entre ellos, ¿no?, ni entre ellos, ¿no? Entonces quieren todo para acá, todo para ti, cada uno es lo que quiere. Entonces, jóvenes, esta aparente paz va a romperse este aparente equilibrio que habían logrado en el periodo de la paz armada. Se va a romper con la Primera Guerra Mundial. Ahora, si bien no habían guerras dentro de Europa, pero hubo una en Asia, un poco lejos. Japón también recién surgía y Japón no tenía colonias. Recordemos que el problema de Japón es que también Japón es un conjunto de islas. Tiene un territorio reducido. Y al tener un territorio reducido tiene recursos, ¿no?, recursos naturales, materias primas limitadas. Entonces Japón desarrolla industria y necesita materias primas. Y ahí cerca o al frente vamos a tener a Corea. Japón va a someter a Corea como colonia. Pero Corea todavía no le proporciona todo lo que necesita. Más territorio hacia adentro está el llamado desierto de Gobi en China. Y transponiendo ese desierto está la región de Manchuria. En esa región de Manchuria es considerada la región más rica y variada de minerales en el mundo. Plomo, zinc, plata, vanadio, hierro, etcétera. Hay gas natural, carbón. Entonces, este lugar era explotado por Rusia. Era territorio chino. Había sido territorio del imperio chino. Y los chinos lo tenían pues votados. En China habían también problemas internos, porque la burguesía ya quería acabar con el imperio, convertir Chile en una república, ¿no? Entonces, eso estaba abandonado. Entonces Rusia extraía de ahí de esas minas. E incluso Rusia concesionaba, cobraba a capitalistas franceses, ingleses, alemanes por sacar minerales de ahí. Franceses, ingleses. Entonces Japón entra y plantea que quiere también explotar la zona. Y Rusia se opone, dice, ¿por qué vas a explotar esta zona? Y eso yo hace tiempo lo vengo explotando. Entonces Japón plantea de que tampoco es de Rusia, pero es de China.
también debe haber un compartimiento, pues no una explotación pues a media, compartida. Y entonces Rusia no acepta y Rusia le declara la guerra a Japón. Japón sale derrotando al imperio ruso, la guerra ruso-japonesa. Y no solo ingresa a la Manchuria, sino también le va a quitar un puerto, que se llamaba Puerto Arturo. Y bueno, pues Estados Unidos va a ir a ser de mediador. El problema de Estados Unidos y de Japón era lo siguiente: potencias imperialistas, capitalistas, pero estaban fuera de Europa. No los consideraban los demás imperios. Cuando se reunían como el Congreso de Berlín, nunca invitaban a Japón y a Estados Unidos. Y ellos querían ser parte de ese concierto de potencia. O sea, que no lo tengan a un lado, que tengan un papel político. Entonces, en Europa sí son asuntos de Europa. Gran Bretaña, Francia, Austria, Alemania. Austria se había fusionado con Hungría y habían formado el Imperio Austrohúngaro. Italia y ellos los tenían marginados, Estados Unidos y Japón. Entonces, Estados Unidos y Japón querían entrar a ser parte de las primeras potencias. Todo este escenario, toda esta circunstancia va a llevar a que se desencadene la Primera Guerra Mundial. Pero como siempre, tiene que haber un pretexto. Se tiene que buscar el pretexto, ¿es cierto? Para que haya una guerra siempre hay un pretexto. Las causas de fondo son otras. Las causas de fondo es el apetito moral de las potencias imperialistas que buscan repartirse el mundo, o que no están de acuerdo, que nunca se van a poner de acuerdo sobre el reparto del mundo. Cada quien quiere más, o cada una de ellas quiere todo, no dejar nada para los demás, mucho menos para los pueblos, para los obreros. Entonces, jóvenes, el pretexto va a ser el siguiente: el heredero de la corona austriaca, Francisco Fernando de Habsburgo, acababa de casarse y va a visitar a los pueblos balcánicos. Entre ellos llega a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, y es recibido pues como un actor, etcétera, ¿no? Ya por aquel tiempo la burguesía había promovido en Francia la llamada Bella Época. Se vivía en una bella época de lujo, de hacer vida social. Ahí aparecen esas revistas, ¿no? Donde se ve pues que si tal príncipe se fue de vacaciones, que si tal rey se casó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la vida de reyes, príncipes, ¿no? Y actores y cantantes. Entonces, ya pues se promueve eso de que vaya ahí el recién casado, ¿no? El archiduque o príncipe con su esposa, pero son pequeños países. Es como si acá en San Juan del Urigancho fuera Bosnia y Herzegovina, y por decir, por Vitarte es otro país que es Serbia. Y bueno, en Serbia hay una organización ultranacionalista, denominada una sociedad secreta, clandestina, denominada la Mano Negra. Y entonces dicen, bueno, si va a venir acá cerca, vamos, hay que acabar con el heredero de la corona austriaca. Y entonces preparan un grupo para asesinarlo, pues, y el escogido para disparar contra el archiduque será un estudiante de medicina llamado Gavrilo Princip. Entonces, él debía disparar contra el archiduque y los demás que lo acompañaban debían tirar una serie de bombas, granadas, para que en medio de toda la confusión él pueda escapar. Bueno, entonces resulta que vive en un carro descubierto y la gente tirándole flores, ¿no? Y el archiduque lo aplaudían pues, con un artista, ¿no? O como ahora que se casan con los príncipes, va todo el mundo ahí, ¿no? Le generan un interés, ¿no? Un interés, una expectativa. Y bueno, pues él va y dentro de un ramo de rosas esconde pues una pistola
pistola, y como pasa el carro lentamente, se descarga 4 tiros al archiduque y encima la mata en el cuerpo. Y sus demás compañeros se asustan y se escapan y en ningún momento tiran ninguna granada ni nada. Entonces la policía inmediatamente lo prende a él. La policía de Bosnia-Herzegovina. Entonces inmediatamente Austria exige de que le entreguen al asesino. Pero Bosnia-Herzegovina dice que no, porque si bien Austria es un protector de Bosnia, no es pues los bosnios no son pues colonia de ellos, y que tienen un poder judicial y va a ser juzgado ahí. Y es más, extrañamente o supuestamente él se escapa, se fuga. Y entonces Austria dice, como no quieren entregarlo por la buena, lo tendrán que entregar por la fuerza. Y ingresa con su ejército a Bosnia y a Serbia. Y ahí Rusia dice, están atropellando a 2 pueblos eslavos. Y Rusia, como madre de los pueblos eslavos, no puede permitirlo. Entonces Rusia le declara la guerra a Austria. Y Rusia invade Austria al inicio exitosamente. Rusia tenía el ejército más numeroso de todo el mundo en este momento, pero el más indisciplinado, el peor entrenado, que había sido derrotado por Japón. Y bueno, pues Alemania, como aliado de Austria, le declara la guerra a Rusia. Y ahí estalla la guerra. Ahora debemos tener en cuenta que durante la paz armada se van a formar 2 bloques. La Triple Alianza y la Entente Cordial. En la Triple Alianza va a estar Alemania, Austria-Hungría, Italia, y ya luego en la guerra se sumará el Imperio Turco. Pero ¿qué pasa con Italia? Italia con Austria tenían discrepancias. Entonces, el otro bando, la Entente Cordial, le ofrece a Italia darle, que si ellos ganan la guerra, le iban a dar territorios de Austria. Entonces, Italia, interesada en ese ofrecimiento, se cambia de bando. Se convierte en un país tránsfuga. Cuando tú escuchas tránsfuga, ¿qué entiendes por tránsfuga? Tránsfuga, cuando hablan pues de los políticos, los congresistas que son tránsfugas. Cambian de bando. Van cambiando de... Se cambian de bando, ¿no es cierto? Se cambian de camiseta. Y entonces, acá va a haber un transfugismo pues de un Estado que se va de un bando a otro, de un bloque a otro. La otra, la Entente Cordial, estará Francia, Gran Bretaña y Rusia originalmente. Luego viene Italia y Estados Unidos se sumará al final. Bien jóvenes. Rusia finalmente es derrotada por Alemania, en Tannenberg y Laos-Mansuriano. Luego Francia le declara la guerra a Alemania y Austria, puesto que era aliado de Rusia. Y Alemania entonces invade Francia, y para eso invade Bélgica, invade Suiza. Entonces al invadir Bélgica y Suiza, Inglaterra le declara la guerra y dice, no son países neutrales, no ha debido entrar ahí. Y entonces entra la guerra a Inglaterra. En Francia se va a desenvolver la llamada guerra de trincheras, ¿no? Alemania avanza ocupa todo el norte de Francia, pero es frenada por Francia en la primera batalla del Marne, ¿no? Y entonces los alemanes se estancan ahí, ya no podían avanzar. Y también los franceses se estancan ahí, ya no podían expulsarlos. O sea, se produce una línea estancada entre ambos. A lo largo de 800 kilómetros están frente a frente las fuerzas alemanas y francesas. Entonces lo que van a hacer es cavar zanjas para atrincherarse ahí
también conocida como guerra de posiciones, y van a permanecer durante 4 meses así, frente a frente, a solo unas distancias pues, de 300 metros, ¿no? 300 metros, 200 metros. Y entonces, si uno de la otra trinchera tomaba la cabeza, y han sido el blanco con su cabeza. A tal punto que en Francia se prohibió que los que hacían vigilancia de noche fumaran cigarros. Porque del otro lado, del lado alemán, cuando los franceses fumaban, apuntaban a los puntitos rojos de la colilla de los cigarros. ¡Pum! Agarraban y le reventaban la cabeza de un balazo. Entonces se prohibió fumar de noche, ya no fumaban de noche. Comenzaron a utilizar armas de destrucción masiva, como el gas mortal. Se comienza a hacer el uso masivo de dinamita, de tirar cargas de dinamita de un lado a otro, el uso masivo de ametralladores. Entonces, estaba estancado este estrés. Inglaterra, para apoyar a su aliado, lo que va a hacer es bloquear navalmente a Alemania. El bloqueo naval no permite que salgan las embarcaciones alemanas, ni militares ni comerciales. Se hace un bloqueo naval. Recordemos que Inglaterra es la primera potencia naval del mundo en ese momento. Y bueno, ante eso, Alemania saca un nuevo invento de la segunda revolución industrial, el submarino, y que va a lanzar unos proyectiles que pueden surcar el agua, ¿no? Los torpedos, ¿no? Que no van a ser impulsados solamente por fuego, por arranque de fuego, sino por una hélice, ¿no? Comienzan con los submarinos a hundir, ¿no? Porque el submarino va bajo el agua, saca el periscopio, ve barco inglés, mete torpedos y hundidos. Y comienzan a hundir todo barco de bandera británica. Y entre esos barcos hunden a uno que era pues el Lusitania, que si bien era británico, a bordo eran 115 pasajeros norteamericanos. Se mueren, se ahogan. Al Kaiser de Alemania no le convenía que Estados Unidos entre a la guerra, pero en Estados Unidos ya estaban desesperados por entrar a la guerra, porque este era su momento para poder entrar a Europa y poder pedir el papel de potencia principal. Entonces, Estados Unidos comienza a hacer una campaña, el mismo gobierno, con volantes, a decirle que lo único que va a borrar esta fecha es guerra con Alemania. Guerra, y meten en los colegios, en todos sitios, y el mismo pueblo sale a manifestarse. Guerra, y comienzan voluntarios, sí, queremos ir. Entonces el gobierno se hace que él no quiere la guerra, pero el pueblo le dice, pues, no queremos la guerra, pero el pueblo, aquí no hacemos caso, a Alemania que pide disculpas, o al pueblo. Queremos guerra, bueno, no queremos, pero el pueblo lo exige, vamos a la guerra. 21 millones de soldados al mando del general Percy y desembarcan en Francia. Y con eso, esa línea de trincheras que estaba estancada en Francia, ¿no? Se rompe el equilibrio porque Estados Unidos inyecta 1 millón de soldados. Entonces, comienzan las derrotas en Francia y en Alemania mismo se van a sublevar los obreros, ¿no? Motivados por los socialistas, se sublevan los obreros, el Kaiser denuncia, los generales alemanes se rinden, hacen un armisticio en Francia, y bueno, ya fue pues el desenlace de la guerra. Por otro lado, Rusia se retira de la guerra porque había triunfado la revolución bolchevique, ¿no? Y bueno, pues jóvenes, viene el Tratado de Versalles, en el cual se le va a humillar a Alemania, se va a tratar de destruir. Si bien el presidente de Estados Unidos, Wilson, pone los puntos, pero Inglaterra va a presionar prácticamente para dejar en escombros a Alemania, ¿no? Viene una tremenda crisis, hambruna de su situación en Alemania, y esto va a traer un fuerte resentimiento y revanchismo, y esto va a generar que surja el partido nazi, la corriente del nazismo, el nacionalsocialismo de Hitler. Bien jóvenes
Pues hasta acá es nuestra clase del día de hoy. ¿Preguntas?